Bueno, buenas tardes a todos y a todas las que siguen esta transmisión. Estamos muy contentos por el arranque de la segunda mesa titulada Retos y oportunidades en la gobernanza global. El día de hoy contamos con grandes expertos en la materia y bueno, pues los iremos presentando poco a poco, pero mientras tanto les cuento que tenemos por acá al doctor Carlos Reyes Díaz. Tenemos también al doctor Juan Pablo Prado, al doctor Carlos Reyes y a la doctora Lady Vargas. Bienvenidos por estar por acá. Por favor, recuerden que aquellos que nos están siguiendo vía YouTube pueden dejarnos sus preguntas por allá. Nosotros las haremos llegar con oportunidad a nuestro panel. Vamos a arrancar el día de hoy con la participación del doctor Juan Pablo Prado. Recuerden, solo para nuestros moderadores, para nuestros participantes que cuentan con 20 minutos para sus presentaciones. Yo les estaré informando 5 minutos antes para que puedan ir al cierre y bueno, después de esta ronda de participaciones abriremos el panel para preguntas y respuestas. Bienvenidos a todos. Bueno, contarles que el doctor Juan Pablo Prado es doctor en Relaciones Internacionales y magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Redactó su tesis doctoral en la Universidad de Sussex, Reino Unido, y realizó un stage en Europe Aid Cooperation Office en Bruselas. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Desde 2008 a la fecha es profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación se dedica a la cooperación internacional y a procesos de integración. Ha sido consultor para la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de las Naciones Unidas, las agencias de Alemania, España, México y Suiza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como Oxfam México, el Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, la Secretaría General Iberoamericana, etc. En 2016 obtuvo el primer lugar del Premio Iberoamericano a la Investigación en Cooperación Sur-Sur y Triangular y en 2008 obtuvo la medalla Wallace W. Atwood del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. Es responsable del contenido del primer curso virtual sobre cooperación internacional del Servicio Exterior Mexicano, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2009 a la fecha y vicepresidente de AMEI del año 2022 al 2023. Bienvenido, doctor. Por favor, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Lo aprecio muchísimo. Voy a sentar. Tengo aquí una presentación a compartir. Pregunta, ¿se puede ver mi presentación? La vemos muy bien, doctor. Perfecto, pues muchas gracias. Saludo a los miembros de este estupendo panel y agradezco a la UNAM y a mi querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la amable invitación para participar en este acto, en donde todas y todos coincidimos en el interés respecto a un tema, un precepto clave de las relaciones internacionales, que es la gobernanza global vista desde distintas perspectivas. Hay muchas gobernanzas globales en función del ámbito geográfico y en función del tema, del tópico específico. Mi ámbito de especialización es la cooperación internacional. Por tanto, yo voy a compartir el avance de un estudio que estoy realizando que tiene que ver con precisamente la gobernanza de la cooperación internacional para el desarrollo. Yo analizo este tema desde una perspectiva, de una forma distinta o que me parece puede aportar luces adicionales y complementarias respecto a los estudios clásicos, tanto de la gobernanza como de la propia cooperación internacional. La gobernanza, sabemos, se alimenta de normas e instituciones, pero yo añado, como adelanté, un elemento, una variable
interesante, al menos me parece, la discrecionalidad, ¿sí? La cooperación se orienta, su modus operandi se basa en normas, en instituciones, pero también se guía, como lo vamos a ver enseguida, a la luz de preceptos propios de la discrecionalidad. ¿Sobre qué voy a hablar en estos minutos que se me concede? Bueno, primero voy a hacer referencia a la cooperación internacional para el desarrollo, haciendo énfasis en su muy amplio, desbordante, yo diría, margen de acción. Hace muchas cosas la cooperación internacional, tantas que necesita precisamente de cánones de gobernanza para regularla, normas e instituciones a favor del desarrollo. Sin embargo, junto con estas normas e instituciones, voy a hacer mención a esto que yo denomino la discrecionalidad de la cooperación internacional como un componente no ajeno, sino inherente a la gobernanza, para finalmente pasar a algunas consideraciones finales. Bueno, cooperación internacional para el desarrollo. Es un cúmulo de acciones colectivas entre distintos actores internacionales de distinta naturaleza, pequeñitos, medianos, grandes, públicos, privados, centralizados, descentralizados, etcétera, que tienen como fin incentivar medios para generar satisfactores humanos o en determinados ecosistemas. Esta cooperación internacional tiene una amplitud global y se alimenta, como dice aquí, de un amplio universo de estrategias y de acciones entre múltiples actores internacionales, gobiernos nacionales, organismos multilaterales, en fin. Una característica de esta actividad es que se suman a esta cada vez más actores de diferente procedencia, visiones, intereses, capacidades, y esto genera un incremental e incesante cúmulo de acciones de vasta cantidad, varios tópicos, desde múltiples perspectivas, orientaciones, perfiles teóricos, prácticos, ideológicos. Y como adelante, la cooperación puede tener un alcance global y regional. Unión Europea, América Latina, CELAC, se avecina la cumbre, ¿verdad? Es una perspectiva regional, subregional, nacional y local, cuando menos, cuando menos. En este sentido, es un hecho que la cooperación engendra cada vez más actividades que intentan afrontar un mundo con cada vez más necesidades. Necesidades puntuales, necesidades estructurales, y esto en un mundo cada vez más desigual y complejo. En pocas palabras, la cooperación internacional tiene de frente un desbordante marco de actuación multiactoral, multitask, a través de distintas actividades. Esto es positivo porque esta actividad genera y amplía las oportunidades para que actores del desarrollo incentiven este objetivo, aunque lo hacen siempre de manera jerarquizada. Es imposible hacer una cooperación para todo el mundo, ¿verdad? Una ONG, un gobierno. Por tanto, usualmente la cooperación está jerarquizada en términos de socios o de aliados en el mundo, en función de los intereses del proveedor. Y aquí ya empiezo a meter una dosis de poder y de capacidades de poder para cambiar ciertas cosas. A pesar de este enorme compendio de actividades, de actores, de criterios de asignación, ¿no? En donde la política exterior es un elemento importante, porque cuando los gobiernos nacionales ofrecen cooperación, esta se vuelve un instrumento de política exterior. Y más allá de este cúmulo de expresiones de cooperación internacional, desorganizadas y en muchos casos fragmentadas, y esto se explica porque no hay un organismo global que establezca unas reglas de juego específicas. A pesar de todo este tema y de estas actividades amplias que se nos escapan de las manos, a pesar de todo eso, la cooperación internacional no es anárquica. La cooperación
es sujeta a esquemas de gobernanza. Esto significa que la cooperación sí obedece a ciertos parámetros de actuación más o menos orquestados. Esto implica que en el mundo de la cooperación, donde existe una vasta cantidad de marcos de acción, de criterios de oferentes, receptores, muchos de estos en competencia entre sí, yo ofrezco a ciertos aliados para ganármelos y metérmelos a mi bolsillo. Yo como receptor busco maximizar la cooperación que recibo, ¿verdad? Para competir con países cercanos que igual me pueden ganar las ofertas de colaboración. A pesar de este marco amplio de actuación, sí hay cierta coordinación en el mundo de la cooperación internacional, al grado de que al principio, digamos, de los 2000 se habló de un sistema de cooperación internacional. Aquí aporto un concepto básico que básicamente, o en términos generales, el sistema de cooperación es el conjunto de actividades de cooperación, llevadas a cabo por distintos actores, con cierto grado de coordinación, cierto grado de coherencia y complementariedad a través de normas, de instituciones. Ojo, ninguna de estas normas y de instituciones en estricto sentido son vinculantes. Sin embargo, la cooperación, como ya señalé, sí se alinea a ciertas regulaciones generales que intentan orientar su funcionamiento. Aquí hay algunos preceptos clásicos académicos sobre gobernanza en general y gobernanza de la cooperación internacional. La gobernanza, como sabemos, pretende establecer orden o cierta orientación, ciertos objetivos y ciertas preferencias a través de instituciones, regímenes, convenciones, organismos internacionales y en definitiva a través de instituciones internacionales en sus distintas acepciones. Para liberales como Sorensen, la gobernanza pretende homologar objetivos y medios para lograr propósitos comunes. Frente a esto, ¿qué es la gobernanza de la cooperación internacional para el desarrollo? Bueno, pues sintetizando el último cuadro, yo podría decir que esta gobernanza se alimenta del conjunto de propósitos, regulaciones, procesos, tanto del orden formal, entre distintos actores internacionales para lograr objetivos en materia de bienestar humano. Objetivos y medios en común a favor de la humanidad, en términos sostenibles, además. ¿Qué ocurre? Hay vastos estudios sobre gobernanza global. Desde luego, a mí me interesa estudiar aquellos que analizan los tipos de gobernanza. Hay básicamente dos tipos de gobernanza, las más formales o las más estrictas y la otra, que es la de mi mayor preferencia, la gobernanza flexible. Varios autores aquí citados, brevemente referenciados, hablan de una gobernanza flexible, es decir, aquella que tiene espacios de adaptación con el medio, con las particularidades incluso coyunturales, los escenarios en territorio que permiten que las normas y las instituciones sean adaptativas a las condiciones, a las necesidades, a los procesos y a la gente. Esto es positivo por un lado, porque permite que la gobernanza no sea una imposición vertical, pero tiene sus peligros, porque puede abrir espacios hacia lo que yo denomino una discrecionalidad. ¿A qué me refiero? A que, aunque si bien la cooperación tiene ciertas normas e instituciones formales e informales, no vinculantes, ¿verdad? Para evitar dispersión en su actuar, al fin y al cabo, la gobernanza de la cooperación no es, digamos, estricta, sino todo lo contrario. Es muy flexible y permite esquemas de discrecionalidad. Antes de eso, hay muchos ejemplos de actos de gobernanza de la cooperación, de propósitos,
de orientaciones, de medios, de acuerdos entre las partes para lograr propósitos concertados. Empezando con la Carta de San Francisco que le dio vida a la ONU, la constitución de los organismos internacionales, el Consejo Económico Social de la ONU que intenta organizar a los organismos internacionales, la OCDE a través de su Comité de Asistencia para el Desarrollo, aquellos principios de Bandung del 55 que intentaban dirigir a la cooperación sur-sur a través de ciertas normas y principios, los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000, la actual Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible, agencias de cooperación, manuales de cooperación, el Foro de Cooperación para el Desarrollo del Consejo Económico Social, que intenta, de nueva cuenta, poner orden a la cooperación, dirigirla hacia derroteros más menos comunes. Hay metodologías de evaluación de la cooperación, hay leyes en cooperación, hay un marco institucional a nivel nacional, a veces subnacional, regional, global, a favor de la cooperación. Estos son ejemplos de la gobernanza, pero si solo estudiamos esto, que es lo clásico, me parece que nos quedamos cortos. Hay una beta adicional, que es la discrecionalidad, como ya hacía yo referencia antes. En pocas palabras, el análisis de la trayectoria de la cooperación, pues no se limita al imperio de las normas y las instituciones, como si todo fuese ya construido o premeditadamente orquestado. No, la gobernanza, y este es el planteamiento central, se constituye también, es decir, junto con las normas y las instituciones, se compone también de un elemento que la acompaña durante sus más de 80 años de trayectoria, que es la discrecionalidad. ¿Qué es esto de la discrecionalidad? Desde mi perspectiva, es la capacidad por parte de los actores de la cooperación para flexibilizar su actuar en el marco de las normas y las instituciones. No necesariamente salirnos de las normas e instituciones, pero tener cierta capacidad de juego. De pronto que lo blanco se vuelva oscuro, pero que pertenezca al mismo acto de la cooperación internacional, como esta figurita de Escher que me gusta mucho. ¿Qué hace la discrecionalidad? Muchas cosas. Facilita a los actores a conseguir propósitos con mayor capacidad de maniobra. Genera esto incentivos a un país que ofrece cooperación, que se pueda mover entre las normas y las instituciones. Esto le permite ganar incentivos para hacer más cooperación, para mantenerse como un actor de la cooperación internacional, a veces para innovar. La discrecionalidad pretende compensar, o en términos teóricos, liberales institucionales, los famosos costos de transacción, ¿no? Tengo que invertir dinero para ofrecer cooperación, incluso recibirla, tengo que hacer una agencia de cooperación, tengo que tener especialistas, tengo que hacer negociaciones, tengo que pelearme con mis socios, después me contento con ellos, de pronto sufrir algún fracaso, algún periodicazo, por no hacer bien las cosas o gastar demasiado en cooperación. Bueno, esta flexibilidad, esta discrecionalidad, capacidad de juego, de maniobra, me genera incentivos para afrontar esos costos de transacción inherentes a la cooperación. Por eso la discrecionalidad es estratégicamente fundamental en la operación de la colaboración al desarrollo. La discrecionalidad, digamos que le da vida, incentiva, permite evolución, expansión, mutación, capacidad de resiliencia, de sobrevivencia en tiempos de crisis a la propia cooperación internacional. Permite adaptarse, ¿no? Aquí las teorías de la evolución son importantes también. Por tanto, genera altos réditos, altos incentivos. No seguir las normas formales de la cooperación, de pronto ser un poco discrecionales a favor de mis intereses, de los de mi socio, y logro objetivos a través de la cooperación internacional, políticos, económicos, sociales, etc.
En pocas palabras, la discrecionalidad le proporciona capacidad de maniobra, adaptación y sobrevivencia a la cooperación en tiempos adversos. En síntesis, esta discrecionalidad inherente en todo ejercicio de cooperación y desde siempre, desde sus inicios hasta hoy en día, es decir, es una variable permanente de la cooperación, permite que esta sea un ejercicio no solo programado, sino pragmático, dinámico, adaptativo, multifuncional. La gobernanza, por tanto, de la cooperación es altamente flexible o más de lo que uno supondría. No todo está controlado y esto es así de forma premeditada. Y esto no necesariamente es negativo, que ya lo señalé, es un poderoso incentivo y componente de la gobernanza global. Aquí algunos ejemplos, ya estoy terminando, de actos discrecionales en el mundo de la cooperación. Cuando Estados Unidos ofreció el Plan Marshall, no repartió los recursos por igual a sus beneficiarios. El 25% se fue hacia Reino Unido, que no necesariamente era el país más destruido, pero sí que tenía hasta hoy en día mayores lazos con Washington. La histórica orientación geopolítica de la ayuda al desarrollo, no siempre atada a cánones desarrollistas, sino en función a los intereses del proveedor. El hecho de que la cooperación bilateral de país a país abarque el 70% de toda la cooperación para el desarrollo y la multilateral, la más sensata, la más neutral, digámoslo así, solamente el 30% es otro ejemplo de que los países prefieren jugar a la cooperación como un instrumento también de poder, por ende, discrecional. Los principios de la cooperación sur-sur, en principio que no deberían condicionar su cooperación, porque es una cooperación más altruista, más solidaria entre países en desarrollo. Pues China, por ejemplo, pues claro que condiciona su cooperación internacional. China es un jugador discrecional en la arena de la cooperación. Graduación del CAD. La OCDE gradúa unilateralmente a los países que cumplen con ciertos cánones y por tanto ya no les ofrece cooperación o se las ofrece con ciertas condiciones. Esta es una actividad unilateral de nueva cuenta que le genera capacidad de juego y de poder de nueva cuenta a los oferentes, cambiando unilateralmente las normas sin preguntarle a los países beneficiarios de la cooperación. La ayuda a Chile. La famosa condicionalidad democrática y de derechos humanos. El norte se autocataloga como el revisor del estatus democrático y de derechos humanos en terceros países para ofrecerles cooperación. Son prácticas altamente discrecionales desde los centros de poder. No siempre hay claridad o transparencia a este respecto. Las agencias de cooperación son muy discrecionales. Realmente no hay. Por ejemplo, en México, sus dirigentes no necesariamente se adaptan al perfil, porque la agencia hace otras cosas que no debería hacer. En fin, aquí hay una enorme cantidad de actos discrecionales de la cooperación. Termino con uno. Los objetivos de desarrollo sostenible, que por un lado es el gran logro de la gobernanza de la cooperación, pero por el otro son tantos objetivos, son tantas metas, son tantos criterios de evaluación, que todo lo que hagamos prácticamente coincide con la Agenda 2030, los ODS. Discrecionalmente los países, haciendo lo mismo, incluso menos, pueden decir que construyen Agenda 2030. Por decir algunos ejemplos de los cuales pues, podría yo abarcar mucho tiempo. Consideraciones finales. En el transcurso de la historia de la cooperación se detectan múltiples actos de discrecionalidad en esta actividad. Este ejercicio es una actividad potente, es una tendencia permanente de este conjunto de actos y su estudio permite entender mejor o desde otras vetas las particularidades, cómo este ejercicio ha sobrevivido, se adapta y va a continuar existiendo en el marco de las relaciones internacionales.
Es decir, existe una gobernanza discrecional de la cooperación que permite que los actores puedan mantenerse en el seno de la cooperación, orientando sus actividades a favor de sus intereses, aunque sin salirse de manera abrupta de la gobernanza de la cooperación. Y la gobernanza de la cooperación no necesariamente es contradictoria ni negativa, sino útil o es funcional a la propia cooperación. Le da vida, es la sangre por la cual que oxigena, digamos, el marco, el corpus de la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque es un incentivo que permite mantener evolución y darle sobrevivencia a este marco de actuaciones. En definitiva, no se puede entender a la cooperación y a la gobernanza sin considerar su discrecionalidad. O dicho de otro modo, analizar a la discrecionalidad facilita la comprensión tanto de la cooperación como de la propia gobernanza global. Un par de publicaciones recientes en autoría que tienen que ver de alguna forma con estos temas, página académica para que usted seguirme en academia. Muchísimas gracias por su generosa atención. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante los puntos que se ponen sobre la mesa, sobre todo esta visión de la gobernanza de la cooperación, ¿no? Muy innovadora. Recordarles a todos aquellos que nos están siguiendo por el canal de YouTube que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, para que nosotros a su vez podamos turnarla a nuestros participantes. Bueno, ahora vamos a continuar con la participación del doctor Carlos Reyes Díaz. Él es doctor en Derecho por la UNAM, profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es profesor de la Facultad de Derecho, de la Maestría de Derecho de la FES Acatlán y de la Maestría en Relaciones Internacionales del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido árbitro de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional y de la Corte de Arbitraje de Londres, panelista del TEMEC, del Telecan. Desde 2020 integra la lista mexicana de panelistas del capítulo 10 del TEMEC. Fue coordinador del programa de posgrado en Derecho de la UNAM entre el periodo de 2014 a 2020. Sus líneas de investigación son la solución de controversias de inversión, facultades regulatorias del Estado en salud, energía y otros objetivos legítimos, derecho económico internacional. Cuenta con algunas publicaciones como el régimen jurídico de comercio exterior, el comercio internacional, jurisdicción concurrente en materia de prácticas desleales, artículo facultades regulatorias estatales desde la perspectiva del derecho internacional de las inversiones, el caso Uber, Colombia, etcétera. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, Blanca Elena. Bueno, quiero comenzar primero agradeciendo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a todos los organizadores de este evento, por la muy amable invitación que me han hecho para este evento. Saludo desde luego también a mis colegas en el panel. Y bueno, quiero comenzar justamente hablando de estos retos y oportunidades de la gobernanza global. Comienzo diciendo que pues, el cambio que experimenta el mundo en este momento va de una etapa que transita entre el deterioro de la globalización y del periodo neoliberal hacia otra, sobre la cual no tenemos todavía certeza. Lo único que sabemos es que, como en muchos otros momentos históricos, nos encontramos en situaciones de indecisión evidentes, saliendo, según lo declaró recientemente la Organización Mundial de la Salud, de la pandemia por el COVID-19 después de 3 años. En medio también de una guerra militar en Europa Oriental y además en otra comercial entre China y Estados Unidos, con la amenaza latente de un segundo y nada prometedor periodo presidencial de Donald Trump y con alertas crecientes respecto de las amenazas que pone la inteligencia artificial para la humanidad, por mencionar solamente algunos eventos. Estados Unidos solía ser el país más aperturista y China una economía centralmente planificada. Hoy se invirtieron los papeles. Estados Unidos apuesta por un fuerte nacionalismo y el establecimiento de barreras comerciales,
Y China, por el contrario, es el campeón del libre mercado. Los grandes retos de la actualidad tienen su origen, como lo ha dicho Daniel Innerarity, en circunstancias poco claras. El terrorismo, dice, tiene una naturaleza impredecible, en tanto que lo que más preocupa de las crisis económicas es la debilidad de nuestras herramientas para protegernos de esta inestabilidad financiera. De forma paralela, las instituciones del orden multilateral creadas en la posguerra ya no son capaces de responder a los retos del siglo XXI. Y todo parece indicar que será necesario cambiar de modelo en el futuro cercano, aunque, insisto, no hay claridad de hacia dónde, ni con qué actores y estrategias de por medio. El derecho internacional parece no dar respuesta a los problemas de hoy, pero al mismo tiempo regresar al sistema de preponderancia del derecho nacional, especialmente ahora que prevalecen los populismos de derecha y de izquierda, parece no ser tampoco la respuesta que se busca. El comercio internacional, motor por muchos años de las relaciones internacionales y herramienta de la relativa pacificación mundial por 70 años aproximadamente, subsiste gracias a la enorme cantidad de tratados vigentes que le dan vida a muchos compromisos que no pueden detenerse de golpe, pero que empiezan a mostrar frenos a su impulso, gracias en parte a la incertidumbre internacional. Pero la globalización, por débil que se perciba, no se puede terminar por decreto. No hubo un inicio formal de ella, como tampoco hay un cierre temporal o un episodio que la concluya. La globalización mantiene muchas muestras en el mundo, como lo explican Lipovetsky y Serroy. Actualmente vivimos en la era de la pantalla global, y salvo pueblos olvidados en la tierra con carencias elementales, muchos de ellos en África, o dictaduras herméticas como la de Corea del Norte, estamos ante la presencia de una globalidad tecnológica innegable. ¿Se podría decir que estamos en crisis? Bueno, Gramsci explica que vivimos en ese tiempo en que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no termina de morir. Sin embargo, desafortunadamente, este malestar de la globalización y de las figuras como el neoliberalismo se proyectan, como lo explica Luis Arenas, no hacia arriba, sino hacia abajo. Es decir, se manifiestan especialmente contra emigrantes, refugiados, musulmanes y en concreto contra el sur global. De esto seguramente Yunek lo explicará mucho mejor que yo. Luis Arenas lo explica con la palabra aporofobia, un neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres, un concepto que ha pasado de no existir a incluirse en el 2017 en el diccionario de la Real Academia Española. Entre las clases marginadas que padecen estos efectos, hay quienes ni siquiera tienen, por decirlo con la ironía de Zizek, el privilegio de ser explotados por un trabajo remunerado de larga duración. La gobernanza global, entonces, es un concepto que se ha fortalecido en las últimas 3 décadas y se presenta como un camino alternativo para transitar entre esa globalización que se debilita y un nuevo sistema que ha de prevalecer y del cual todavía no tenemos certeza. La construcción de acuerdos en la tradicional forma jerárquica de instituciones y normas jurídicas parece ya no tener terreno fértil en la solución de problemas de la sociedad. Ahora los que han carecido de voz por largo tiempo, o también conocidos como los missing middles, o los invisibles del medio, como los pueblos indígenas, los consumidores, las organizaciones no gubernamentales, reclaman su espacio en una construcción más transversal de acuerdos y ya no están dispuestos a simplemente recibir órdenes de la autoridad. Esta gobernanza plantea como un escenario en el que el devenir del mundo no debería de construirse ya solamente con las decisiones cupulares de las potencias y de los grandes intereses económicos del planeta, pero tampoco con las viejas estructuras de negociación y cumbres multilaterales y regionales que tanta fuerza han perdido en los últimos años. Ahora, muchos actores juegan un papel decisivo en el debate de la humanidad, quieren tener también voz y voto, al tiempo que reclaman que los gobiernos interfieran lo menos posible en sus vidas cotidianas, o, como lo ha explicado también Innerarity en su más reciente obra, La libertad democrática, dice él, a una persona de derechas lo que más le inquieta
es ser molestada por el gobierno, mientras que la preocupación fundamental de alguien de izquierdas es ser excluido de las decisiones públicas. El mayor problema de no incorporar a estos missing middles en la discusión institucional de temas relevantes es que terminan por arrebatar estos espacios y los trasladan a las calles. Por esto mismo tenemos manifestaciones de todo tipo, un día sí y el otro también. El debate actual acerca de la pertinencia o no de la necesidad de un derecho y de instituciones globales que sirvan como instrumentos para la consolidación de acuerdos indispensables para una convivencia pacífica y en las que se encuentren respuestas a los grandes retos de la humanidad es un tema que debemos de abordar de manera conjunta con las diversas visiones acerca de la vigencia de las relaciones internacionales y de una ideología que involucre a actores no solamente occidentales y del norte, sino del sur y las visiones orientales del mundo. A fin de cuentas, los países occidentales representan aproximadamente el 12% de la comunidad internacional en su conjunto. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, como lo hace Mahbubani, si resulta ético que la agenda de la Organización Mundial de la Salud sea controlada e incluso limitada en su presupuesto por este pequeño porcentaje de países, aun cuando su misión tiene un alcance planetario. Estudiar la gobernanza global requiere de un acercamiento a la manera en que se presenta como instrumento para hacer frente a los problemas actuales del mundo, así como realizar un estudio crítico de las instituciones nacionales e internacionales y del derecho aplicable a la prevención y solución de conflictos que enfrentamos como sociedad. La desigualdad se ha posicionado recientemente como otro de los enemigos de la actualidad. Casi la totalidad de los discursos políticos y académicos la colocan entre el origen de problemas más complejos y de las prioridades a combatir. Pero, y aquí quiero recalcar, es importante entender que no todas las desigualdades devienen en injusticias. Como lo ha explicado Luis Arenas, porque las personas realmente no somos iguales. Las circunstancias determinan cada situación concreta. La igualdad como premisa es utópica. Pero lo que sí es verdad, como lo sigue explicando este autor, es que toda injusticia sí se vive como una forma de desigualdad. Entonces, no toda desigualdad deviene en injusticia, pero toda injusticia es resultado de la desigualdad. Es entonces mejor poner énfasis en disminuir las injusticias y combatir la desigualdad en la medida en que por ella se generan estas injusticias. La libertad, lo decía Friedrich Hayek, es inseparable de una cierta desigualdad, pero es necesario precisar que para ser éticamente aceptable, esta desigualdad solo debería reflejar aquellas diferencias de talento y esfuerzo de las empresas humanas y no resultar en caso alguno del privilegio ni de cierta forma de discriminación o de injusticia. Por poner un ejemplo, Fareed Zakaria documentaba durante la pandemia, allá en el 2020, que muchos de los que tuvieron acceso a las primeras pruebas para detectar el COVID fueron personalidades del medio artístico, político, deportivo, mencionaba incluso a los equipos de básquetbol de la NBA, mientras que muchos médicos, enfermeras y demás personal que trabajaba en la primera línea de defensa quedaron rezagados a segundo o tercer término. Incluso para la aplicación de vacunas se aplicó el mismo criterio. En una situación de crisis sanitaria, la desigualdad de trato como esta se manifestó como una clara injusticia, y de eso yo creo que no tenemos ninguna duda. Otro de los problemas de las injusticias provocadas por la desigualdad está en la falta de equilibrio de poderes que algunos tienen para lograr estos objetivos. Esteves Araujo lo plantea de la siguiente manera: las grandes compañías y los lobbies empresariales disponen de vías de acceso y mecanismos de presión sobre los órganos estatales mucho más eficaces. Piénsese, por ejemplo, en la tabacalera Philip Morris o en Coca-Cola o en otros, que los que están al alcance de los otros grupos interesados como los representantes de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de consumidores, las organizaciones vecinales o los propios trabajadores, que no están organizados de la misma forma, y también disponen de medios para coaccionar a otros factores económicos, que no carecen pues de estos medios para coaccionar.
Los modelos de gobernanza, dice Esteves Araujo, no proporcionan mecanismos para neutralizar estas enormes diferencias de poder negociador. Insisto, estos missing middles carecen de plataformas para canalizar sus demandas con suficiente fuerza para poder ser escuchados. Entonces, aunque diéramos voz a estos actores, tendríamos que propiciar equilibrio en cuanto a su capacidad de influencia ante los tomadores de decisiones. La gobernanza requiere, y en esto concuerdo con Weiler, de un discurso que la legitime. De lo contrario, se corre el riesgo de interpretarla como una continuidad del statu quo y no como una alternativa real. Thomas Weiss lo explica diciendo que en una situación así se podría llegar a interpretar la gobernanza global como un vino viejo en nuevas botellas. La gobernanza global seguirá siendo una falacia en tanto las grandes potencias son las que ponen las reglas de juego, mientras que los países pequeños o pobres no tienen más opción que suscribir lo que se negoció en la cúpula como un tómalo o déjalo, sin que su opinión se tome realmente en cuenta. Es necesario transformar el esquema para hablar ahora de una forma de globalización contrahegemónica como la que se refiere Boaventura de Sousa. La pandemia por el coronavirus dejó muy claro que la respuesta de muchos de nuestros desafíos no puede ser local y así se percibe también la crisis climática que tenemos encima. Pero las viejas jerarquías tampoco ofrecen soluciones efectivas. Es imprescindible transitar necesariamente a un sistema de heterarquías como las que se refiere Inerarity y de las que ya se han mencionado en las mesas previas el día de hoy en este foro, en las que se involucre a todos los actores pertinentes e indispensables para resolver cualquier problema, pero también con equilibrios suficientes para que los factores económicos no sean los que desequilibren la balanza de derechos entre estos actores involucrados. De manera paradójica, muchos líderes al inicio de la pandemia, como Macron en Francia o Trump en Estados Unidos, manifestaron su derecho de reafirmar su independencia al terminar la pandemia. Es decir, fortalecerse internamente para depender lo menos posible de los demás ante un posible nuevo escenario como el vivido en 2020-2021. Es claro que la colaboración no es prioridad, que una crisis sanitaria como la vivida recientemente no cambió el chip mental de los líderes de las grandes potencias. No imagino un escenario más propicio como este. Si esto no fue un detonador suficiente para la solidaridad internacional, no se me ocurre otro que pueda propiciarla. Los populismos que pretenden colocar a los intereses nacionales como prioridad, paradójicamente se legitiman en el gran apoyo popular. Sería impensable que un líder impusiera su ideología sin el apoyo de su pueblo. Porque como dice también Inerarity, no habría líderes populistas si no hubiera pueblos populistas. Y estos nacionalismos exacerbados persisten porque muchos pueblos siguen creyendo que un líder es el que tiene que llegar a su rescate. La democracia tampoco es perfecta como herramienta global porque obedece al capricho de las masas. Piénsese por un momento, como lo reflexiona Zizek, ¿qué ocurre con la democracia cuando la mayoría se siente inclinada a votar por leyes racistas o sexistas? Zakaria dejaba en 2020 un panorama poco optimista. Él creía que ningún líder en la actualidad puede organizar el mundo, pero que además ninguno quiere hacerlo. Esto solamente deja como opciones, decía él, el caos, la Guerra Fría o la cooperación. Y temo que esta última no es la favorita de la gran mayoría de gobernantes que pelean la hegemonía mundial actual. Es indispensable seguir pensando la gobernanza global en la medida en que la sociedad no puede continuar por vías como la globalización y el neoliberalismo, pero tampoco resulta rentable recurrir a las viejas fórmulas como el socialismo soviético o el nacionalismo extremo. La cooperación internacional sigue siendo una alternativa en la medida en que se les dé voz y participación a aquellos actores relevantes que siempre requirieron de sus gobernantes para ser oídos en los foros internacionales. Hoy reclaman una participación más protagónica y con razón. Si la gobernanza global será alternativa de las relaciones internacionales, dependerá en gran medida de su legitimidad, la que solamente se obtendrá de incorporar a todos los actores pertinentes en el debate mundial sobre temas que interesan a todos,
como la democracia, el cambio climático, la pobreza, la injusticia, la inteligencia artificial y muchos otros desafíos globales. El discurso divisionista, excluyente, radical, de odio al otro, son factores que limitan el arraigo de la gobernanza como alternativa de la teoría política para este siglo, pero también impiden la estabilidad y la paz social. Hasta aquí yo dejaría mi participación. Espero no haberme quedado corto o muy pasado de mi tiempo, y les agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Todavía tenía un poco de tiempo, pero seguramente ahorita con las preguntas que nos han estado haciendo llegar, más adelante puede responderlas más a fondo. Les recordamos a todos los que nos siguen en la transmisión de YouTube que nos hagan llegar, por favor, sus comentarios y sus preguntas para poderlas hacer llegar a su vez a nuestros invitados del día de hoy. Sin más, vamos a continuar con la participación de Lady Yunek Vargas León. Ella es venezolana, es estudiante del segundo semestre del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en estudios en Relaciones Internacionales, especialista en análisis político, es licenciada en Relaciones Internacionales. Sus áreas de investigación recientes son migraciones, movilidades humanas, migración venezolana, refugio, migración calificada, la espera de los procesos y gobernanza migratoria. Es miembro de la red venezolana que investigan, es miembro de la Cátedra de Estudios sobre las Américas, celebrada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serum, Universidad Montreal y CISAN UNAM. También es colaboradora en el proyecto PAPIT, Migrantes Solicitantes de Asilo Transcontinentales y la conformación de un espacio fronterizo de espera en México. Bienvenida. Adelante, por favor, Lady. Muchísimas gracias. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Se ve perfecta. Ok, muchísimas gracias, Blanca. Bueno, muchísimas gracias a todos, principalmente a los creadores de este espacio para hablar de este tema tan interesante. Hablar un poco de gobernanza es bastante enriquecedor y pues, un saludo a mi profesor Carlos, con el que estuve trabajando este tema. Lo que les voy a presentar el día de hoy es un poco de lo que yo he construido para hablar o construir una crítica en mi investigación de doctorado hacia la gobernanza migratoria. Por esto se me hizo relevante e importante construir una genealogía de lo que se ha entendido por gobernanza como un concepto relevante, sus atributos y su transformación, porque partiendo principalmente de un pensamiento Foucaultiano, hago una estrategia tanto de una genealogía del concepto como de una arqueología. ¿Esto para qué? Para, por un lado, describir al concepto de manera densa y sus atributos, pero también para localizar de manera analítica y conceptual, pero también metodológica, cuando hablamos de gobernanza, desde qué gobernanza hablamos, para qué temática y por qué se está hablando de gobernanza, ¿no? Entonces, el concepto es bien impreciso, nos dice Daniel Inenarriti. El concepto es impreciso, pero es muy innovador. Los últimos 25 años en la disciplina de las relaciones internacionales hemos hablado de la gobernanza global, de la gobernanza moderna, de la gobernanza internacional, pero ha servido para referirse a muchas realidades. Entonces tenemos que tener bien este concepto cubierto para otros términos tradicionales. ¿Por qué se hablaba de gobernanza? ¿Desde dónde se habla de gobernanza? Pues varias décadas la renovación ha oscilado en diferentes conocimientos, ¿no? Hay algunos autores que hablan de la gobernanza sin calificativos ni apellidos, que existen 3 periodos u olas de la creación de este concepto de gobernanza. Por un lado dicen que inicia a finales de 1960, y principalmente en Inglaterra y posteriormente en la Escuela de Chicago en Estados Unidos en 1970. El segunda ola o periodo en 1990, cuando se posicionan en este tema los organismos internacionales y la sociedad internacional para hablar de cooperación y actualizarse en diversos temas de la sociedad internacional, ¿no? Y bueno, la actualidad, que es los últimos 10 años, se ha hablado de gobernanza con distintos calificativos, distintas regiones, distintos niveles analíticos, puede ser a nivel internacional, regional o local. Entonces, por esto es importante mencionar
que hay una oscilación en este concepto, ¿no? Y se ha ido incrementando la manera en que se transforma, la que la describen los teóricos al hablar de gobernanza. Por esta razón, para mí es importante mencionar que la gobernanza se ha clasificado en el primer periodo de los años 1970, inicios de los 70, dentro de dos grandes grupos, ¿no? Por un lado veíamos a la gobernanza como lo político y lo estatal, dentro de la cuestión de cómo el Estado estaba funcionando, las habilidades para enfrentar las problemáticas y los cambios en la sociedad, y por otro lado lo jurídico, normativo o de administración pública, ¿no? Que era más orientado hacia políticas públicas, sobre el manejo de los sistemas de gobierno y para una administración más efectiva de los recursos. Pero posteriormente se fue modificando. Y empezamos a hablar, según Thomas Weiss, ya para la actualidad, que la gobernanza está lejos de tener un significado único y aceptado por todos. Entonces esto es súper importante cuando hagamos investigación y el término, concepto, de gobernanza esté dentro de nuestras investigaciones, porque se puede identificar de algunas significaciones. Por un lado, se puede hablar de la gobernanza entre los organismos internacionales, que se basa del siglo XX a principios del siglo XXI, pero también podemos hablar de la gobernanza basada, por ejemplo, en sistemas regionales como la Unión Europea o nacionales y locales, y también hacer caso que lo global y necesariamente a escala planetaria no es la gobernanza, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque, por ejemplo, en el caso de América del Sur, poco se habla de gobernanza a nivel académico, más bien ellos usan gobernabilidad porque atan al término gobernanza la idea de cesión de soberanía del Estado. Entonces, es bien interesante esta discusión esencial del concepto de gobernanza para abrir una posibilidad, relocalizar tanto las autoridades, los autores y otros niveles de gobierno que van entrando y saliendo del término gobernanza, como lo veíamos en las anteriores ponencias, ya sean de manera directa o indirecta, de manera formal o informal, sean públicos o privados, y también es importante dar cuenta de cuáles son los actuales conceptos de gobernanza, que ya no tenemos esa idea de gobernanza como la disminución del Estado o en la cuestión del liberalismo, pero también hay un Estado activador, pero una intervención más de la sociedad civil y del capital social, y esto es como respuesta desde la llamada desestatalización neoliberal, ¿no? Entonces es bien importante mencionar que en estas innovaciones dentro de este término de gobernanza, pues por un lado se buscan soluciones teóricas, pero también por otro lado, pues es la complejidad y el timoteo que nos da la realidad internacional. Por tanto, para hablar de gobernanza, no solo tenemos que hablar de gobernanza post-crisis o gobernanza moderna o gobernanza internacional o gobernanza global o gobernanza y gobernabilidad, sino pues hacer un entretejido entre todos los conceptos para poder ver cuál es el concepto del que estamos hablando y desde dónde estamos hablando en el tema que vamos a trabajar. Entonces, la gobernanza global, que es el punto clave de la investigación y de esta mesa, puede ser algo siempre muy diferente para los puntos de vista de la investigación, desde quién lo está observando, lo que es observado, dependerá del rol de la gobernanza, sus experiencias. El investigador tendrá que tener en cuenta que puede ser un programa político, puede ser un programa normativo, puede ser gobernanza internacional, puede ser cooperación, puede ser diplomacia, puede ser en diversos niveles regionales, pero también se puede ver como una dinámica, ¿no? O sea, un proceso. Entonces, esto es bien importante para hablar acerca de desde qué punto de vista estamos hablando de un sistema de gobernanza a niveles de conceptualización. Partiendo de esta idea, como lo mencionó el ponente anterior, es bien importante establecer los actores de la gobernanza global en este momento, en la actualidad, ¿no? Que son los estados, la sociedad civil, organizaciones filantrópicas, los think tank, actores económicos, agencias de calificación crediticia, organizaciones internacionales, empresas militares y de seguridad privada, redes criminales transnacionales. Estos actores de manera indirecta o directa hacen y producen sujetos dentro de la gobernanza. Entonces es bien interesante meterlos dentro de las investigaciones cuando hablamos de gobernanza global, identificar qué actores están interviniendo en nuestro tema de investigación, cuál es el reflejo de lo que se está pasando en la gobernanza global y las nociones de esos actores dentro de la gobernanza. Entonces, ¿para qué nos ha funcionado la gobernanza? Por un lado, ha funcionado para aludir mayor capacidad
de decisión de diversos actores, como los que hablamos hace un momento, y es un criterio de relevancia destacado para la disciplina de relaciones internacionales actualmente. A pesar, como ya se les he mencionado, que el término no es único y es innovador, o sea, constantemente se va transformando en fenómenos internacionales. Particularmente se ha hablado más de gobernanza, ¿no? Hoy hablamos de gobernanza climática, de gobernanza migratoria, gobernanza emocional, vi apenas hace algunos días. Entonces, todos estos diversos temas de gobernanza se van convirtiendo en asuntos de la agenda global. Esta agenda global contemporánea, ¿no? En donde se incluye temas relevantes para todos los estados o más de un estado, o para una región o para una localidad. Entonces, ya para ir haciendo un poco más esta estrategia metodológica de por qué usar la gobernanza, pero desde una perspectiva bien cuidada, bueno, tendríamos que tomar en cuenta el tipo de concepto que vamos a tomar de la gobernanza, la problemática que vamos a observar con la gobernanza, en este caso, por ejemplo, gobernanza global, y el énfasis analítico en el qué gobernanza vamos a hablar. Entonces, el tipo de concepto, pues la ola o periodo a la que pertenece nos va a funcionar bastante para establecer las dinámicas en ese momento, la sociedad del discurso, desde dónde se creó ese concepto, en qué año, el contexto del concepto, ¿no? Las problemáticas que se observan, los sujetos, las prácticas, los discursos producidos, las escalas geográficas, pero también podríamos hablar de escalas teóricas y metodológicas, los indicadores que se producen dentro de la agenda internacional para hablar de tipos de qué gobernanza ambiental, gobernanza migratoria, entre otras, y qué actores influyen en el tema que vamos a estudiar de manera directa e indirecta. Entonces, en este caso, el resultado para mi investigación, yo hablo de la gobernanza migratoria y les voy a mostrar un poquito cómo ha funcionado este ir y venir de la gobernanza en mi tema de investigación. La gobernanza migratoria empieza a hablarse la Organización de las Naciones Unidas en 1970. Entonces, el concepto, como se los mostré en la anterior, que es importante para mi investigación, es el concepto de gobernanza de la ola o periodo de 1970 en cuestión de la migración. Este primer periodo es de la Escuela de Chicago y se basa en la administración de la población migrante, que es el Immigration Management. La sociedad del discurso, las personas que han producido y han intervenido en los acuerdos, pactos no vinculantes y tratados dentro de la gobernanza migratoria. En este momento tengo a dos personajes, por un lado Bimal Ghosh, que es un inglés, y Lelio Mármora para Sudamérica. Por otro lado, para estudiar la gobernanza global, pues se tiene que ver que estoy posicionada en una gobernanza, en un concepto de 1970 que posiciona principalmente a la Organización de las Naciones Unidas, o sea, a los organismos internacionales, pero también interviene todo el sistema de la ONU, principalmente la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, los estados y gobiernos y las asociaciones civiles, ¿no? Por otro lado, entonces, ¿qué se está produciendo? ¿Qué discurso está produciendo esta nueva gobernanza migratoria o la gobernanza global en este momento? Bueno, la administración se puede ver dentro del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se firma en el 2018 y es el primer pacto que nace de la gobernanza migratoria a partir de la Organización de las Naciones Unidas y todo el sistema de la ONU. Esto es bien importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque el discurso que se está produciendo, tanto en normas jurídicas como de securitización en las fronteras, es una migración segura, ordenada y regular. Las escalas o los niveles, pues es global, porque es el Pacto Mundial para la Migración, segura, ordenada y regular, pero regional, porque estoy hablando del caso de América Latina. Y es importante mencionar que hay indicadores que se crean y se construyen para medir la gobernanza migratoria. En el caso del tema específico, son 6 esferas normativas para calificarlo, que es un poco decir si hay eficiencia o no hay eficiencia en esta gobernanza migratoria. No quiere decir que o todo esté mal calificado o todo esté perfecto, ¿no? El número 1 es derechos humanos de los migrantes, el otro es un enfoque gubernamental integral, alianzas de cooperación entre los estados, bienestar de los migrantes, aspecto de la movilidad en situación de crisis, y 6, una migración segura, ordenada y regular, que es algo bien interesante que también nos mencionaba el primer ponente, cuando es esa discrecionalidad de los discursos, porque en todo el pacto no se dice en ningún momento que es seguro, que es ordenado y que es regular para el pacto y para la gobernanza migratoria.
Entonces, por el otro lado, entonces el resultado es mayor administración en un concepto de 1970 que transgrede una realidad en el 2023 para hacer un análisis de un énfasis analítico de la gobernanza migratoria, pero poder criticarla con las bases estructurales que nos da tanto el marco conceptual desde dónde viene la gobernanza, por qué se habla de gobernanza global en las relaciones internacionales y por qué ahora cada vez más aunado a la Agenda 2030 o los objetivos del desarrollo sustentable, ya la migración es un proceso de evaluación para la sociedad internacional, ¿no? Por un lado, en el objetivo 10.7 de los objetivos de desarrollo sustentable se dice que hay que facilitar la migración, la movilidad de las personas migrantes ordenadas, seguras y regulares, buscar responsabilidad de las personas que incluyan la movilidad migratoria y buscar también políticas migratorias planificadas y bien gestionadas a nivel regional y local de todos los estados, ¿no? Entonces, pero por lo contrario, también podemos observar una respuesta de criminalización, mayor securitización de las personas en movilidad migratoria. Entonces, esta nueva gobernanza migratoria de la que estamos hablando, como podemos ver en lo que presenté, pues ha acumulado un contexto de un concepto, un marco conceptual de los años 70 que ya pues ha sido evaluado, reevaluado y reposicionado, ¿no? Creo que de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lady. La verdad es que, pues, lo que pudimos observar aquí es la gran complejidad, ¿no? Que involucra, evidentemente, hablar de gobernanza, cómo hace este paso por los organismos multilaterales y el papel que juegan ellos mismos en la consolidación de las dinámicas, etcétera. Cómo se puede observar en el caso de la cooperación internacional y muy interesante el caso migratorio. Bueno, les cuento que tenemos por aquí algunas preguntas. Por ahora tenemos preguntas para el doctor Juan Pablo Prado y el doctor Carlos Reyes. Seguramente ahorita me estarán pasando las preguntas para Lady. Mientras tanto, se las hago llegar. Doctor Juan Pablo, nos preguntan por aquí si la discrecionalidad de la cooperación internacional para el desarrollo seguirá siendo un rasgo distintivo en el escenario post-2030. Y para el doctor Carlos Reyes, nos preguntan, ¿cuál es el papel del Estado-Nación y del derecho internacional? ¿Se mantendrá una visión estatocéntrica del sistema internacional y cómo se vincula con los esquemas de gobernanza horizontal actuales? Por favor, comenzamos con el doctor Juan Pablo. Bien, muchas gracias por la pregunta. Uno de los elementos o rasgos de la discrecionalidad, a manera de ejemplo, yo incluyo a la Agenda 2030 en lo general y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en particular. Entonces, la pregunta en cuanto a que si la Agenda 2030 es un rasgo de la discrecionalidad o un reflejo de la discrecionalidad, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque son tantos, son 17 objetivos y 169 metas. Y esto se redactó de forma determinada así, para hacerlos lo más amplios posibles, lo más flexibles posibles, para ser adaptativos respecto a lo que los países, organismos hacen. El espíritu de la Agenda 2030 es configurar una nueva agenda global del desarrollo, más ambiciosa, más amplia, sin compartimentos estancos, es decir, que el tema ecológico tenga que ver con lo educativo, con el respeto a la mujer, con la equidad de género, lazos de diálogo, ¿sí? Entre los distintos preceptos del desarrollo, que son varios. Es una agenda compleja, pero desde una perspectiva práctica y política, lamentablemente este tipo de agendas se politizan. Es decir, los gobiernos nacionales, sobre todo, unos más que otros, pienso en el gobierno mexicano. En sus informes voluntarios sobre cómo honra los objetivos de la Agenda 2030, más de las veces
no demuestra que de cada objetivo hay una transformación propositiva de la agenda pública en ese tópico, sino que se busca la manera de reportar lo que indistintamente se hace, lo que siempre se hace, y el reporte intenta adaptar el contenido respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, X o Y. Y voy a dar un ejemplo muy puntual. Uno de los objetivos que habla sobre la financiación internacional para el desarrollo y meta. Entonces, el gobierno mexicano dice, bueno, ¿cómo reporto que cumplo, y además sobradamente, con este objetivo para volverme incluso un referente mundial sobre financiación internacional? En el fondo, el objetivo habla sobre la financiación internacional del norte hacia el sur a través de parámetros sobre todo públicos. El informe mexicano más reciente en la materia hace referencia a las remesas, ¿no? Como si fuera un ejercicio gubernamental de atracción de capitales por intermediación o liderazgo público, una estrategia pensada, orquestada a manera de política pública, y mete la gráfica que tiene pues, el escritorio en términos de remesas. Y así México presenta el informe. Aunque existen metodologías específicas para hacer este tipo de informes, México y otros países se brincan las normas y estratégicamente y discrecionalmente, pues se autoetiquetan como actores activos, eficaces, líderes de la cooperación internacional en el segmento que se trate, ¿no? Este es un ejemplo que tiene que ver con la pregunta, y para conectar con lo que comentaba Lady sobre migración o seguritización, también me tomo un minuto. En función del tiempo, de la coyuntura, del momentum, la cooperación es tan flexible que puede orientarse a una cooperación internacional para el desarrollo, pero muy seguritizada. Después del 11 de septiembre, buena parte de la lógica de la cooperación para el desarrollo tuvo como lógica la seguridad. Entonces aquí hay otro ejemplo de seguritización, y hoy en día, Lady tiene sangre venezolana, lo entiende muy bien. Un rasgo de la discrecionalidad es la excesiva apuesta de la cooperación en México, en Turquía, en Marruecos, etcétera, hacia el control de la migración. Entonces, de nueva cuenta, la cooperación que tiene ciertos parámetros consensuados de orientación en términos de eficacia, por donde se tiene que conducir, es de pronto tan flexible, tan abierta, premeditadamente, justamente para abordar estos temas y volverse una cooperación que tiene como fin último el inmediato y urgente cortar la migración. Y ahí tenemos a México, que hoy en día da dinero en efectivo, en cuentas bancarias de potenciales migrantes en Centroamérica para evitar que migren. Puedo hablar de la ineficacia de este tipo de actos, lo cual es bastante elemental y lógico. Se capitalizan y después pueden migrar con mayores capacidades. Pero de nueva cuenta son otros ejemplos de esta enorme flexibilidad de la discrecionalidad que tienen múltiples efectos y múltiples resultados. A veces sensatos, lógicos, gracias a la discrecionalidad, la discreción puede mutar, pero de pronto cuando hay más discrecionalidad que normas, la discrecionalidad es excesiva, se puede romper incluso con vías para lograr que esos recursos mexicanos que se van a Centroamérica tengan ciertas oportunidades de éxito y de beneficiar a personas de a pie. Aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos, por favor. Muchas gracias y muchas gracias a la pregunta, que generalmente las preguntas suelen ponernos en predicamentos a todos los que nos las realizan, pero voy a tratar de explicar esto y espero haber entendido lo que se planteó. La pregunta es la relación entre el Estado y el derecho internacional, si seguiremos en una situación estadocéntrica o hay un cambio con estos modelos de gobernanza. A ver, yo quisiera poner en primer lugar la idea de que el derecho internacional y la participación del Estado como un actor fundamental del derecho internacional no va a cambiar.
el sistema se va a mantener como está, y lo que me parece es que justamente las modalidades en las cuales el derecho internacional se construye, que es las cumbres multilaterales, las cumbres regionales, las reuniones de jefes de Estado, es el sistema que ya está desgastándose mucho. Es decir, la comunidad internacional ya no confía en estos foros internacionales, ya no los ve como la forma de solucionar los problemas. Si tenemos una crisis, lo primero que vamos a hacer es no acudir a los organismos internacionales. Pasó con el tema de la pandemia. En lugar de que la comunidad internacional se volcara ante la Organización Mundial de la Salud para encontrar una solución efectiva de este problema, lo primero que se hizo fue deslegitimar a la organización y decir que no servía para nada, y Estados Unidos inmediatamente le retiró el apoyo económico y decir, esto no sirve para nada. ¿Quién va a poder solucionar las cosas? Yo, desde mi propia instancia local. Entonces, a ver, no podemos destruir de la noche a la mañana todos los tratados internacionales que tengamos, no va a suceder, pero desafortunadamente los tratados internacionales van a seguir construyéndose, al menos es lo que tendría que cambiarse, van a seguir construyéndose desde la cúpula. ¿Quiénes son los que dicen lo que va a contener un tratado internacional? Las grandes potencias económicas. Todos los demás países, como México y como muchos otros países en desarrollo y pobres en el mundo, no tenemos un argumento concreto para posicionar en la redacción de tratados internacionales. Para nosotros esos tratados internacionales son como esos contratos de Telcel o de lo que sea, que nada más le tenemos que dar un clic para aceptar o no, pero no nos permiten tener una voz activa para poder decir cuál es nuestra postura respecto de ello. Entonces, esta situación concreta de la preponderancia de los grandes intereses en el mundo hace que el concepto de soberanía que tenemos ahora pues, sea cada vez menos entendible. O sea, nosotros nos podemos decir, no, es que somos absolutamente soberanos. A ver, entonces ya no hay tratados, cada vez hay menos tratados internacionales que admiten reservas. Ahora los tratados ya son, tómalo o déjalo. Y todos se construyen desde los grandes intereses en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Pues que los gobiernos tienen menos peso o ya confían menos en estas reuniones internacionales de la organización multilateral o regional. Y entonces creen que desde la perspectiva nacional se pueden construir las soluciones, y sin embargo, pues los grandes problemas de la actualidad, ahora que venga la crisis climática, que ya no es de si va a suceder o no, sino de cuándo, pues vamos a tener que esperar a que entonces los grandes hegemónicos, los líderes hegemónicos en el mundo, pues decidan qué es lo que vamos a hacer. Y eso no satisface absolutamente nada. Por eso, todos estos intereses, y con esto de la gobernanza, lo que quiero decir es que todos estos actores relevantes que participan en la gobernanza empiezan a tener cada vez un peso un poco más activo, incluso los actores no legítimos de la gobernanza. El crimen organizado, que es un actor relevante de la gobernanza global, está imponiendo condiciones. Entonces, a ver, cualquiera que diga que aquí en México el que manda es el gobierno, está siendo un poquito ingenuo desde mi perspectiva. Los grandes intereses económicos y comerciales juegan un papel fundamental para la toma de decisiones. Ahora que se está tratando de regular esto de la inteligencia artificial, desde la perspectiva de los gobiernos, pues parece cómico. Es decir, ¿realmente tenemos la posibilidad de crear una ley que haga efectiva un cambio radical de las circunstancias en materia de inteligencia artificial? No, yo no lo creo. Ni siquiera Estados Unidos. Bueno, lo decía Fareed Zakaria, es increíble que el presupuesto militar que ha destinado Estados Unidos para su defensa haya sido vulnerado por un simple microbio, un bicho que puso a temblar a toda la humanidad. Entonces,
hay que tener cuidado para que se mantenga esa forma de convivencia pacífica en la sociedad internacional y tratar de reactivar nuevamente esa cooperación de la que mencionaba yo hace un rato para que pueda seguir siendo la forma en la que podamos llegar a construir una solución pacífica en el mundo, porque ya está visto que la guerra y las acciones unilaterales no lo van a hacer. Entonces, desafortunadamente no puedo dar una respuesta un poco más optimista, pero bueno, pues así es como lo tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es muy interesante escuchar estas reflexiones porque creo que también ayuda a desmitificar, ¿no? Este concepto de la poliarquía horizontal y realmente pues nos posiciona en, incluso como también lo mencionaba Lady, ¿no? Poder identificar realmente qué papel están jugando los actores y justo quién está tomando, digamos, pues este liderazgo en la toma de decisiones, en el posicionamiento de estrategias, etcétera, que particularmente, por ejemplo, en el sentido comercial se puede ver muy claro, ¿no? Cómo las empresas ahora están teniendo un papel político de definición de agenda, de definición de reglas, que incluso pues los estados deben subordinarse a esto que nace en los nuevos espacios generados por ellas. Entonces, nuevos espacios políticos evidentemente necesitan este análisis de la participación de los actores y poner en su justa dimensión quién está haciendo qué, cómo se construye la toma de decisiones y cómo está ahí el balance de poderes, ¿no? Bueno, hay dos preguntas más para toda la mesa y una más para Lady. Lady, por aquí hay una pregunta que nos dice, en términos de la migración, ¿cuál es tu visión a futuro? ¿Cómo este tema irá generando las nuevas condiciones de gobernanza para su atención? Y para toda para que lo vayan reflexionando, ¿hay alguna alternativa a la gobernanza global para atender los retos más importantes hoy en día? ¿Se deberían buscar otros enfoques? Y si es así, si pueden recomendar autores para poder profundizar en el tema. Entonces, por favor, Lady, y ahorita abrimos una segunda ronda. Bueno, si supiera el futuro, no estaría aquí, ya estaría como en otro lado, ¿verdad? Pero creo que sé un poco en qué sentido va la pregunta, pues creo que es una construcción de una gobernanza de administración y criminalización de la migración, de una externalización de la frontera, si hablamos del continente americano, de Estados Unidos, mayor control biométrico de las personas en movilidad migratoria. Podemos ver estos centros que se están observando regionales de Estados Unidos en Colombia, Panamá, Costa Rica, para el registro de las personas en movilidad migratoria, donde se les va a tomar su iris, sus huellas y todos sus datos para que puedan acceder a una cita. En el caso de México, lo dice bien Amarela Varela Huerta, México actúa como un país tapón, ¿no? Y lo podemos ver en los acuerdos de junio, cuando Andrés Manuel, ante la primera movilidad migratoria de las caravanas del 2018, dice, se van a abrir, la movilidad en México va a ser una apertura. O sea, hay los acuerdos de junio se sientan con el gobierno de Estados Unidos y hay un control y despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, ¿no? La gobernanza migratoria está posicionando en sus indicadores que se van a tomar en cuenta a los derechos humanos de los migrantes, pero podemos ver a nivel internacional, el día de ayer hubo un naufragio de más de 1,400 personas en una costa para llegar a Europa. Entonces, hay un discurso de una migración segura, ordenada y regular, pero que el Estado creo que en este momento está siendo omiso, ¿no? Y entonces la gobernanza migratoria lo que permite es que estos indicadores sean, bueno, lo estamos diciendo que no migren, que no lo hagan de manera irregular, que no lo hagan de manera insegura, sí, pero no sabes qué es lo que posiciona a estas personas a nivel individual para migrar, ¿no? Lo comentaba bien el doctor Carlos, la crisis climática. O sea, hoy estamos en la Ciudad de México que todos estamos quejándonos de la crisis climática. En África tienen más de 10 años habiendo migración forzada por cuestiones climáticas, inundaciones, sequías, y aún así, a nivel internacional no se consideran a las personas que migran en condiciones de migración forzada por crisis climática como refugiados, ¿no?
que debería ser una protección internacional, porque al final el cambio climático ya lo tenemos no a 5, a 10 o a 20 años como la Agenda 2030, sino lo estamos viviendo hoy, ¿no? Las sequías, el control, todo eso. Entonces creo que una visión a futuro, pues como lo hemos visto y lo hemos dicho en esta mesa, la gobernanza global seguirá en el tema de la migración, más securitización, obviamente basada sobre todo en el norte global, para la control y la criminalización de las personas que hacen su movilidad principalmente de manera irregular, ¿no? Porque ninguna persona lo hace indocumentada o lo hace violando las reglas o las leyes, ¿no? Todos tenemos derecho a la movilidad y esto está en los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, a todo el panel, si gustan, comenzamos con el doctor Juan Pablo, seguimos con el doctor Carlos y terminamos con Lady. Doctor Juan Pablo, por favor. Bien, bueno, la pregunta es muy interesante porque al fin y al cabo, al hablar de gobernanza, nos remitimos, sí, al ámbito, al imperio de las normas, las instituciones formales e informales, pero pues detrás de esto están los constructores de la gobernanza o de las gobernanzas, ¿no? Sean globales, sean temáticas, sean regionales, subregionales. Y estos actores suelen ser los actores hegemónicos. Lo positivo es que no es el sistema internacional no es estático. Los actores van y vienen, suben y bajan, pero al fin y al cabo una característica a este respecto es que la mayoría de los actores internacionales no participan del concurso, del confeccionamiento de la gobernanza global, que por el contrario son desplegados hacia una capa inferior. Y a cabo el sistema internacional continúa conformándose por un triángulo, ¿verdad? En donde la cúspide lo configura el G7 a nivel de países, después el G20, después todo lo demás, dejando hasta la última arista la persona más desprotegida del planeta. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la perspectiva? Pues trabajar fuerte a nivel gubernamental y a nivel privado, ONGs, empresas, think tanks, universidades, para democratizar los esquemas de gobernanza global en algo. Porque de pronto cuando la India, cuando China suben a esos estrados, Brasil de pronto a veces sí, a veces no necesariamente actúan como actores representativos de América Latina o de los desvalidos o del sur, sino de nueva cuenta miran en primer lugar por sus intereses. Por tanto, se requieren, y como se está trabajando desde distintas perspectivas, una democratización de los esquemas, son muchos, de gobernanza global, comenzando por los más importantes. Organismos multilaterales financieros como FMI, Banco Mundial. Hay avances, no es estático, pero esos avances son muy lentos. En la propia Naciones Unidas, ¿no? Consejo de Seguridad, en el ECOSOC y en cualquier otra estructura, sigue habiendo un anquilosamiento enorme de poder de parte de pocos en estructura de muchos, de estructuras públicas que son de todos en realidad. Entonces, de manera puntual, la estrategia es, desde distintas vías, incentivar la democratización de las instituciones formales por las cuales pasa la gobernanza global, lo cual es una tarea titánica porque en España se dice la pescadilla que se muerde la cola, para que la ONU, para que Banco Mundial, FMI, que forman, por cierto, parte del sistema de Naciones Unidas, el G7, el G20 se abran, pues tiene que haber anuencia de los grandes monopolios que coordinan esas estructuras de gobernanza. Entonces, romper con esos esquemas es la labor que hay que hacer. Hay que hacerlo de manera gradual y desde nuestros espacios académicos señalándolo, incentivándolo, promoviéndolo para sensibilizar a estas estructuras a veces muy rígidas de poder, clásicas que se alejan a los preceptos modernos de la gobernanza global que ameritan más flexibilidad, pero al fin y al cabo son estructuras rígidas de poder
que dejan pasar a veces pocos espacios de democratización. Ese es el reto y el objetivo para una gobernanza más amplia, más generosa, más equitativa y en definitiva más adaptativa a las grandes necesidades globales. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias. Bueno, a ver, lo que pasa es que cuando decimos, bueno, ¿cuál es la alternativa para la gobernanza? Primero tendríamos que plantearnos ¿por qué estamos hablando de gobernanza en este momento? ¿Por qué? Pues porque la comunidad internacional en su conjunto, no solamente la de estados, ven pues en el sistema actual, en la globalización, en el neoliberalismo, en todas estas doctrinas, un escenario desgastado donde ya no se pueden encontrar soluciones. Estamos hablando de gobernanza justamente porque queremos encontrar un nuevo discurso que nos ayude a transitar a ese espacio de pacificación, de construcción de una sociedad mucho más equitativa, etcétera. Entonces, vamos, la gobernanza se convierte pues en ese discurso que todavía no sabemos si va a ser válido o no. Por eso entonces no me parece que sea el momento de hablar de una alternativa de la gobernanza, sino pues veamos primero si este discurso nos ayuda a salir, a encontrar soluciones a los problemas. Desafortunadamente, como lo dije en su momento, la gobernanza global necesita de un discurso que la legitime. Y no se puede construir un discurso legitimador en el medio de discursos nacionalistas de odio. No podemos seguir hablando de una soberanía que está anclada concretamente en la exclusión. Es decir, en ver al migrante como el extranjero, el externo, el odiado enemigo. En fin, me parece que no podemos seguir hablando de cómo vamos a lograr una sociedad mejor si todos los discursos políticos en la actualidad están anclados en una división de la sociedad. O sea, siempre estamos hablando de que aquellos son los malos, yo soy el bueno. Siempre no quiero caer en un discurso de crítica política, pero no podemos seguir hablando pues de liberales y conservadores, no podemos seguir hablando de que el extranjero es el enemigo y que el extranjero es el que ha venido a ocasionar los problemas aquí a nuestra sociedad. Lo ha dicho en varias ocasiones Innerarity, como se han dado cuenta, pues es el autor que para mí es uno de los referentes fundamentales en la actualidad de todo este discurso. Y lo ha dicho concretamente, a veces el discurso de llevar a la ruina todo lo que tenemos, porque ahora lo que se dice es acabemos con la globalización, acabemos con todo el neoliberalismo. Bueno, ok, pero como lo dice él, no siempre de las ruinas surge el nuevo orden mundial. Es decir, no destruyendo todo vamos a lograr una sociedad mejor. Hay que destruir aquello que parece que ha ocasionado problemas, pero también dentro de todo ese esquema puede haber algo rescatable y a partir de ahí modificarlo, pero si lo que queremos simplemente es destruir por destruir, no vamos a encontrar una solución mucho más favorable a nuestros problemas. Sin ese ánimo de cooperación, sin esa búsqueda de soluciones conjuntas, yo veo muy difícil que podamos transitar a un escenario de gobernanza. Ni siquiera la gobernanza global se puede implementar si seguimos haciendo prevalecer el discurso del nacionalismo extremo. Estamos mucho más cerca de un sistema como el neonazi que de una sociedad más abierta y plural. Tenemos que aprender a respetar la idea del otro, ver al otro no como un enemigo, sino justo como una forma de reflexionar acerca de nuestras propias ideas.
En fin, la verdad es que quisiera, insisto, tener alguna solución a esto, pero yo no la veo. Me preguntaban ahí cuáles eran los autores más relevantes. Ya lo dije, para mí Daniel Innerarity es el más importante en la actualidad en estos temas, pero por supuesto también Mahbubani, Farid Zakaria, Thomas Weiss y bueno, también Boaventura de Sousa. Y ahí me parece que hay que poner énfasis en esto. Estamos casi acostumbrados a construir nuestra teoría, incluso de la defensa de la gobernanza global, a partir de una visión esencialmente occidental y del norte. Yo veo muy pocas personas que hacen referencia a una visión oriental, a una visión del sur global, pero del sur no el clásico que plantea Boaventura, sino de esas perspectivas de africanas, de perspectivas de otro tipo de visión distinta de la nuestra. Me parece que hay que acercarnos a todas esas visiones para poder construir algo que pueda ser un poco más lógico, para construir una sociedad que es para todos, no nada más para la perspectiva occidental y norte del mundo. Entonces, por ahí sería mi invitación a buscar a todas estas autores que hacen referencia precisamente a todas las visiones de la gobernanza diferente de la que tenemos ya anclada hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar con la maestra Lady, por favor. Sí, yo creo que igual que mis compañeros de mesa virtual, no es una cuestión de ya se agotó el término gobernanza, vamos a inventar ahora otro término y por años y ahora este tampoco funcionó y otro, sino más bien es, como se los mostraba en mi presentación, dar un paso atrás y ver qué se está diciendo de gobernanza, quién lo está diciendo, dónde se está produciendo, quién lo está controlando, cómo se está administrando. ¿Por qué? Porque eso nos da más como perspectivas, ¿no? O sea, no buscar si funciona o no funciona, porque también no tenemos todos que estar abalanzando entre lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, sino más bien qué alianzas están funcionando para esta gobernanza global, qué no está funcionando también, hacer una crítica a la gobernanza, una crítica bien justificada teóricamente, conceptualmente, ver qué están haciendo los organismos internacionales, porque al final la creación de conceptos a veces también se basan en los contextos, ¿no? En el momento que se crea, para qué se crea. Antes hablábamos de cooperación, de alianzas regionales, y esto era la panacea, ¿no? La simulación constante de discursos que van creando y modificando la realidad internacional para estudiarla. Creo que más que hacer un discurso o una construcción de qué alternativa es más bien buscar dentro de la gobernanza qué fronteras conceptuales nos van a permitir hacer modificaciones y una crítica a este mismo concepto. Al final de cuentas, hay muchos autores, ¿no? Yo consulté hace como unos meses a un autor mexicano del Instituto Mora que hace como un diccionario del término gobernanza donde hay 81 definiciones de gobernanza, Francisco Porras, ¿no? Entonces dices, si ya queremos terminar con un término que al final tiene tantas vicisitudes, pero que se está llevando a cabo, porque a lo mejor podemos decir que hay una constante criminalización, hay más securitización, pero la gobernanza nos permite ver esto, que a lo mejor otro concepto no nos permitiría ver esto que está sucediendo en la realidad de hoy. Y como lo menciona el doctor Carlos, pues ampliar esta bibliografía, ver qué se está produciendo en otros lugares. A mí me gusta mucho cuando hablo también de gobernanza, tomar en cuenta al autor camerunés Achille Mbembe y esta crítica a la razón negra, ¿no? O sea, las posturas que se están construyendo desde otros lugares, no hablar solo en la cuestión del occidente o ver solo el norte global y lo que está produciendo el norte global, porque al final solo seguimos recibiendo y repitiendo y administrando lo mismo que nos proponen. Yo creo que hoy en la Academia Mexicana sería muy bueno atrevernos a criticar los términos de gobernanza y ver que se está posicionando como gobernanza global. Entonces creo que de mi parte sería todo. Pues muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias de verdad por estas reflexiones que todos nos llevamos de tarea justo para, pues para construir algo que vaya más hacia
la democratización que vaya más hacia lo que queremos en nuestro sentido de futuro. Decirles a nuestro público en YouTube, también agradecerles el haber estado acompañándonos, los comentarios y las preguntas que nos hicieron llegar. Recordarles que a las 4 de la tarde vamos a tener la mesa 3, donde contaremos con la participación de César Armando Salazar, Minerva Analí Trejo, Brandon Young y Ruth Zavala. Entonces, sin más, pues que pasen buena tarde y nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes.